Buenos días. Nuestro tema para esta semana son los compuestos químicos. Los compuestos son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones fijas. Una característica de los compuestos es que poseen una fórmula química que describe los diferentes elementos que forman al compuesto y su cantidad. Los métodos físicos no pueden separar un compuesto. Estos solo pueden ser separados en sustancias más simples por métodos químicos, es decir, mediante reacciones. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura, pero si la sometemos a electrólisis, la podemos separar en los elementos que la forman, el oxígeno y el hidrógeno. Cuando hablamos de estos compuestos no podemos hacer separaciones físicas como las que hacíamos en temas pasados cuando separábamos las mezclas. Vamos a recordar y a comparar un poco con el tema que tuvimos en la guía anterior. ¿Recuerdan? Los elementos. Cuando hablamos de elementos son sustancias que están formadas por átomos de la misma clase. Entonces, en el primer ejemplo observamos el hidrógeno. Está formado por una molécula que consta de dos átomos, pero ambos son de hidrógeno. Igual para el segundo ejemplo donde observamos el oxígeno, formado por una molécula que consta de dos átomos, pero ambos son oxígeno. En cambio, en los compuestos, en el ejemplo que tenemos aquí, el agua, está formada por una molécula de tres átomos. Dos de hidrógeno, que los observamos ahí con su símbolo H y en color azul, y un átomo de oxígeno, que lo observamos en la parte de atrás con su símbolo O y en color rosado. Aquí ya tenemos nuestra actividad. En la imagen vamos a identificar en círculos los elementos y en cuadrados los compuestos. Entonces, en el primero observamos el hidrógeno, que está formado por dos átomos, pero ambos son hidrógeno. O sea que en este caso estaríamos hablando de un elemento. Ahí lo vamos a encerrar en un círculo. Vamos a observar el último. Dice CO2, dióxido de carbono. Identificamos que en color naranja están los átomos de oxígeno y en rosadito, en este ejemplo, está el átomo de carbono. Como estamos hablando de dos átomos de diferente clase, los del oxígeno y los del carbono, aquí podemos identificar que es un compuesto. Entonces lo vamos a encerrar en un cuadrado. Y así vamos a hacer con el resto de los ejemplos que observamos ahí en nuestra imagen y que por supuesto está en nuestra guía. En el segundo punto dice, para cada una de las siguientes sustancias escribe al frente si es un elemento o un compuesto. Vamos a tener en cuenta la información de la guía, vamos a tener en cuenta la guía que vimos en la semana anterior y vamos a tener en cuenta también nuestra tabla periódica que también está en nuestra guía de la semana anterior. En esa tablita tenemos el nombre de la sustancia y al frente vamos a escribir si es un elemento o un compuesto. En el primero dice óxido de nitrógeno. Podemos predecir que está formado por oxígeno y por nitrógeno. Entonces, si estamos hablando de dos sustancias diferentes, de dos átomos, o podemos concluir que esa sustancia está formada por dos átomos diferentes, que son el oxígeno y el nitrógeno, entonces concluimos que es un compuesto. Más abajito, por ejemplo, dice aluminio. Si ahí nos dice solamente aluminio y no hay nada más, entonces ahí podemos predecir que es un elemento. Y así hacemos con todas las sustancias que están en ese cuadrito. En el tercer punto dice escribe una F si es falso o una B si es verdadero para cada una de las siguientes oraciones. Aquí vamos a tener en cuenta explicaciones y la información de la guía. Es solamente un ejercicio de comprensión de lectura. Vamos a colocar falso o verdadero. Y en el cuarto punto completamos la información de la tabla según las indicaciones del ejemplo. Entonces, en la primera columna dice sustancia, en la segunda columna tenemos la fórmula molecular, porque recuerden que tanto los elementos como los compuestos, ellos se pueden identificar a través de fórmulas químicas o de la combinación de los símbolos de los elementos que están formando dichas sustancias. Entonces, en el primer ejemplo tenemos óxido de litio. En la fórmula molecular, la manera como ella se representa es Li2O. Fíjense que el numerito siempre es un número pequeñito que está ubicado en la parte inferior.
Y en la tercera columna donde dice elementos y cantidad de elementos, entonces colocamos litio, que según la fórmula molecular, si ahí abajito tiene un 2, va a indicar que el litio está 2 veces. Y oxígeno, si ahí no hay nada, si no encontramos ahí ningún número, entonces asumimos que está una sola vez. Por eso escribimos litio igual a 2, o sea que hay dos átomos de litio, y oxígeno igual a 1, o sea que hay uno solito. Y así hacemos para el resto de los ejemplos. Les deseo mucha suerte en sus actividades de esta semana.